Aún estamos de regreso, estimados amigos, aquí platicando con el licenciado maestro Roberto Benítez acerca de la reforma laboral. La verdad es que es bastante amplio, muy complejo, circunstancias, muchas situaciones que inciden ahorita, sobre todo con la pandemia, muchos aspectos difíciles de comprender, difíciles económicamente hablando. Algunos beneficios creo que pudo haber existido con la pandemia, y me refiero al hecho del trabajo desde casa. Me parece que dentro de lo extraordinariamente complejo, peligroso que ha venido a ser la pandemia en estas épocas a nivel mundial, pues una de las circunstancias que se dio como algo, me parece a mí, bueno dentro del aspecto del laboral, fue el hecho que se pueda permitir que se esté realizando una actividad desde casa, ¿no? Claro. Una actividad laboral desde casa, porque estamos nosotros muy acostumbrados a la circunstancia de la... Pues ven a trabajar, tienes un horario de entrada, tienes un horario de salida, están lunes a viernes, lunes a sábado, y aquí como que modificó este tipo de circunstancias. No sé qué opinión tengas ahí. No, la pandemia nos vino a enseñar una nueva vía. El problema es que ya a las empresas, inclusive a los mismos empleados de gobierno, les funcionó, redujeron muchos costos. La pandemia nos vino a enseñar que el home office o el home work, como le llaman mucho, está estipulado desde la reforma del 2013 como una figura ya laboralmente hablando, con derechos, ¿no? Que tienen todos los derechos laborales de cualquier trabajador. Lo único que va a hacer es un trabajo por objetivos. No va a haber a lo mejor una hora establecida, pero el trabajo va a ser por objetivos. Que esa es una parte que, como les digo, no viene a implementarse esta reforma por el gobierno actual como un logro, no. Esto viene a exigencias de gobiernos anteriores por el Tratado de Libre Comercio, que nos tenemos que simular, tenemos que entender que el tratado es una homologación en todos los derechos, penales, civiles, mercantiles y laborales, en todo lo como va a ser cuando vengan empresas acá americanas o nosotros vayamos allá, tenemos que tener el mismo sistema. Por eso el planteamiento de la nueva Ley Federal del Trabajo, que se aproxima dentro de 2 años, yo creo que 1 o 2 años, van a meter la pandemia como una de las principales formas de cómo va a ser el patrón para una siguiente pandemia. Porque con esta pandemia realmente el gobierno nos dijo, cierren sus actividades, patrón, págales. Y dijo el patrón, ¿y cómo? Si no tengo utilidad. Pero el patrón hizo de ahorros o de préstamos para solventar esta pandemia. Pero ¿qué pasó con los derechos de los despidos? Porque hubieron despidos por situación económica. Y eso me queda muy claro. Yo cerré muchas empresas porque no tenían cómo pagar. Muchos sí pudieron cruzar la pandemia porque se hicieron de ahorros, hasta de mismos repartos lo agarraron para subsistir esas empresas. Pero era un caos económico si no lo hacían. El problema es que ahorita ya esa pandemia ya va a entrar en la Ley Federal del Trabajo, la próxima, y va a obligar a que tengamos mecanismos de reacción para situaciones naturales. Pero el home office les convino a muchas personas, se redujeron costos. Ahora, de operación. Y en ese sentido, o sea, yo trabajo desde mi casa, estoy elaborando, ¿no? Tengo que tener una computadora, tengo que tener internet. ¿No? Para que yo pueda realizar esa actividad. Me están pagando un sueldo anteriormente, y a lo mejor yo eso lo pagaba, ¿no? Como parte de... O lo tenías ahí en el trabajo. Yo iba a mi trabajo y ahí ya lo tenía, el teléfono, ¿no? El internet y todo, pues era parte de lo que proporcionaba la empresa para poder realizar esa actividad. Pues ahora estoy en mi casa, y aunque muchos a lo mejor ya tendrían previamente el internet como parte de la necesidad de su hogar, pero había unos que no lo podían tener, ¿no? Claro. Y si no lo tienen, ¿qué podrá existir? El patrón, obligación. Decirle, tú tienes que tenerlo porque si no, no trabajas. Y si no trabajas, lo que decía, pues te despido, ¿no? Claro. Lo que pasó con la pandemia, hablando de Tuxtla Gutiérrez, la mayor parte de la clase operativa, que estamos hablando de la parte administrativa, normalmente ya tenemos un sistema de Wi-Fi. O sea, la parte operativa, o sea, la administrativa. La parte, obviamente, que es la parte del trabajador, el obrero, pues definitivamente no, porque no está acostumbrado a trabajar en computadora. Pero cuando llega obviamente la cuestión de que te obligan a irte a trabajar a tu casa, pues ya erogaste un gasto más en tener un buen internet. En el caso mío, tengo 3 hijos con internet, y aparte yo dando clases, pues eran 4. Entonces, en invertir en estas situaciones a la gente, pues sí pudo causarles un gasto más, que mejor la empresa, a mí nunca me ha tocado que vi
que dijera alguien, ¿sabes qué? Aquí te voy a dar para tu internet. No, el patrón dijo, me solucionas, pero no tengo internet, pues te vas a un ciber o al parque de la Marina donde hay internet gratis, pero tú me sacas el trabajo por objetivos. Pero para el lado gubernamental sí le convino mucho ese trabajo, porque pudo operar con menos gente. Y por eso vienen cambios. ¿Será que ahora que tuviéramos, ojalá ya termine esta pandemia, que dicen que ya en algunos países ya a partir de diciembre estarán aplicando masivamente estas vacunas, pero pensando en que concluye esta pandemia, ¿será que aún va a existir la actividad desde casa? Sí, ¿O los patrones van a decir, no, también otra vez regresen a la actividad normal y aquí, ¿no? No, yo pienso que la parte administrativa va a quedar mucho trabajo desde casa, porque la empresa va a buscar gastos, reducir gastos para su economía. Ahorita tenemos que ver con este cambio de salarios, porque no han anunciado ahorita cuánto va a subir el salario. Escuchaba que 180 y tantos en la frontera. No he visto si ya está el nuevo salario para el siguiente año. Pero el patrón, ante no haya reducción de impuestos, pues todo va a su utilidad. Entonces, yo siento que ahorita la gente va a buscar seguir desde casa como una forma de ahorro de sus operaciones. Pero el factor obrero, que es la parte que debemos de cuidar, porque yo siempre he sido patronal, siempre he dicho a los patrones, seamos buenos patrones y paguemos realmente lo que es, porque va a venir un día un gobierno donde nos va a exigir, y ya vino ahorita la exigencia, porque no es una exigencia porque sea malo el gobierno, sino que ya a esas alturas tenemos que aplicar lo que la ley dice. Si lo trabajas, como dicen, a trabajo igual, salario igual, que es un principio de derecho, tienes que pagar lo que realmente vale el trabajador. Pagarle sus prestaciones, sí, yo sé que, como dice un empresario, pero ¿de dónde lo saco si no tengo el recurso? Bueno, veamos mecanismos jurídicos. Los empresarios se tienen que empezar otra vez a mover en el lado legislativo. Los empresarios construyeron naciones, se durmieron porque no están haciendo la parte equitativa del poder legislativo, poder hacer leyes a favor de ellos también, que no sea de un solo lado, debe haber equilibrio. Pero digo, me recuerdo lo que también ha estado pasando ahorita con lo que es el outsourcing, que yo la verdad que muy poco sé acerca del outsourcing. Lo poco que yo sé es lo que yo he visto. Sí, claro. Algunas empresas que pues utilizaban este mecanismo para no pagarle al trabajador, ¿no? Porque te decía, bueno, es que sí, vienes aquí, entras a esta empresa, checas, laboras, sales, al otro día igual regresas, pero no trabajas para mí, ¿no? O sea, si tú me quieres demandar laboralmente, yo no soy tu patrón. Claro, ¿no? totalmente. Y en el otro lado, pues se dedicaban a evitar el pago de impuestos, ¿no? Exactamente. Entonces decías, bueno, me parecía que eso era lo único que hacía el outsourcing. ¿Fiscal? Las personas que tenían un outsourcing se hicieron multimillonarios todos, ¿no? Muchísimo dinero. De acuerdo. Pero yo quiero pensar que en sus orígenes el outsourcing no se hizo con la finalidad de hacer eso que se estaba utilizando ya en el último momento, pero sin embargo se hizo, y quienes utilizaban eran los patrones, ¿no? Claro, el problema fue, por eso te decía que aquí ambos bandos tienen mucha culpa. El patrón se utilizaba de mecanismos fiscales para tener beneficios. Una empresa debe de crecer, ese es el objetivo, dar fuentes de empleo. Los países que se desarrollan es porque tienen empresarios con muchos de empleo que dan trabajo y dan economía. El problema del outsourcing existe desde antes de 2013, que fue un boom fiscal, donde varían los derechos patronales a un tercero, y eso viene del outsourcing desde otros países, que ya funciona, pero no es que esté mal. En la aplicación del año 2013, cuando ya fue un boom el outsourcing y se dieron cuenta que afectaba los derechos, porque en las juntas de conciliación se veía que el trabajador no ganaba nada en los juicios laborales. ¿Por qué? Porque que era su patrón, desaparecía. Las empresas que dedicaban a hacer outsourcing cancelaban empresas, y el pobre trabajador se quedaba con quién. Sí. Cuando nace el patrón solidario en el 2013, que la Ley Federal del Trabajo le da validez al outsourcing, el artículo 15, donde le dice, perfecto, sí vas a poder existir como outsourcing, pero vas a tener tú que pagar todos los derechos laborales. Entonces, hay una empresa que realmente se dedicaba a tener las relaciones laborales de los trabajadores, a partir de la reforma del 2013 no le convino. Porque entonces dices, bueno, entonces yo le voy a dar de alta, yo le voy a estar pagando prestaciones, yo voy a hacer las pensiones, yo voy a hacer los accidentes de trabajo, las incapacidades, porque la ley le dio esa figura de coexistir con el empresario.
Pero cuando en el artículo 15 le dice, tú vas a ser el responsable, y en el caso que no exista un contrato con el patrón, se hacen solidarios responsables, desde ahí el negocio terminó. Del 2013 para acá, los outsourcing nada más son fiscales, ya no son laborales. Y no conozco al día de hoy una empresa que se dedique a un outsourcing laboral, porque entonces la comisión tendría que ser más grande para un empresario. Porque imagínate tú, formas un negocio, contratas el outsourcing les paga todos los derechos a los trabajadores. De repente tú quiebras o cierras y le dices, bueno, ¿qué te quedas con mi relación laboral? Ahí me voy. Va a decir el outsourcing, ¿y cómo voy a pagarle yo a esa gente? Pues si tú ya te fuiste. Entonces la relación laboral se queda con el outsourcing. Entonces a nadie le conviene tener una empresa donde van a tener maternidad, incapacidades. Entonces ninguna empresa realmente hizo el outsourcing como lo marca el artículo 15 de la reforma del 2013. Ahora, con la existencia del outsourcing, a partir de esa reforma, no va a ser un outsourcing realmente laboral como se pretendía hacer antes. Tienen que tener una temática, y yo siempre lo he recomendado, no al outsourcing, lo he recomendado siempre, y he trabajado con empresas y siempre ha sido un problema. Más vale ser un buen patrón, que cumplas sus obligaciones laborales, pagar lo que trabajan, las prestaciones que tiene, tener una nómina perfecta. Es lo que yo me dedico a hacer en las empresas. Ponerlos a decir, a ver, eso que tiras dinero por fuera, donde que pagas una nómina del IMSS y por fuera les das un dinero, pues ¿para qué? Ese dinero que estás sacando por fuera en cuestiones fiscales, mételo en la cuestión de la nómina laboral. Págales ahora estos días festivos, para que el día que exista un conflicto laboral, pues tenga las cartas tiradas a favor tuyo. Oye, que me despediste, no es cierto, regrésate a trabajar, te ofrezco el trabajo, con las mismas condiciones que venías de CP, tu mismo salario del IMSS, pero un patrón que no tiene el sistema administrativo bien, pues te da miedo presentar una prueba de esas en un juicio. Vamos a continuar después de nuestro siguiente corte. Pues estamos ya de regreso en nuestra recta final platicando con el amigo Roberto Benítez acerca de la reforma laboral, que la verdad que empezamos a hablar de muchas cosas, dejamos la reforma por un lado y empezamos a hablar de muchas cosas porque me parece que hay muchas cosas, sobre todo en este momento, que hay que conocer, que hay que retomar. Regresemos un poquito a lo que es la reforma laboral. Tú como persona que tu experticia ha sido dando consejos jurídicos al patrón, ¿cómo va a ser, cuál será la postura del patrón ante este primer contacto con esta reforma que va a ser este organismo que se va a encargar de la conciliación? No recuerdo el nombre exacto, ¿no? Sí. Pero ¿cuál será? ¿Qué va a ser la postura? ¿Será intentar conciliar o será siempre llegar a decir no? ¿O será llegar a decir no sé, en la media justa, un 40-50% más abajo? ¿Cuál será que va a ser ese primer contacto del patrón hacia el trabajador? Yo siempre he dicho que antes de entrar a la guerra hay que ver con qué voy a pelear, con una buena espada, un buen escudo, ¿no? En este caso, la temática de la nueva reforma es la conciliación. Va a ser la cuestión reina de esta nueva ley, conciliar en el momento. No sabemos, y me atrevo a decir que no sabemos qué parámetros de conciliación nos va a dar la autoridad. Como te decía, antes de esta reforma, tú llegabas a una Procuraduría del Trabajo a negociar y te daban planteamientos como de 45 días hasta 60 días para poder negociar una terminación de una relación de trabajo. Actualmente no sabemos qué temáticas ellos tengan, porque obviamente ahorita el momento de una conciliación y el momento de que no llegues a una plática, que vas a poderle diferir esa plática con el patrón y el trabajador, que ahora vas a tener que tener, ahora sí, la personalidad al momento de sentarte a conciliar, no sabemos qué parámetros va a tener la autoridad laboral. Porque unos abogados decían, no, es que te van a ir sobre el valor del 100%. Bueno, si es sobre el 100%, entonces evitar un juicio laboral, que normalmente a un patrón un juicio laboral le costaba antes de la reforma 20,000 pesos. Es lo que te cobraba un abogado por un juicio laboral. Ahorita con las nuevas especialidades que va a requerir para el sistema, un abogado te puede cobrar hasta 30,000 pesos. Imagínate una tortería, una taquería, que tienen con un conflicto laboral y que en una conciliación les cobres por un juicio laboral 30,000 pesos, lo vas a matar. No, claro, no. Entonces, lo que vamos a hacer los abogados es buscar la manera de la conciliación para evitar el juicio. La temática es prepararme para esos momentos.
Yo sé que todo eso es retroactivo en el aspecto de la documentación. Yo desde ahorita que voy a cerrar este año fiscal tengo que empezar a hacer las cosas correctas, como te digo, si no pagabas el salario correcto, pues págalo, porque es lo principal que el trabajador va a llegar a argumentar en el momento de una negociación. Oye, pero tú me estás sacando mi cálculo al salario base de cotización, pues yo realmente por fuera gano tanto. Y ahí es la primera discrepancia de una conciliación, cuando no estamos hablando del mismo salario. No conozco un patrón que llegue y diga, sí, yo te voy a sacar el salario en base a los 5,000, no, porque lo otro es fiscal, lo tendrías que meter como una gratificación. Entonces, el mecanismo ahorita es de preparación para ocupar este nuevo sistema en la conciliación. Realmente nosotros como abogados vamos a buscar la conciliación y el patrón se tiene que acostumbrar a negociar, porque no está acostumbrado a negociar. Entonces sí es importante que ahorita nos arreglemos la cuestión pasada, lo que nos hacíamos bien, lo hagamos, paguemos realmente en la nómina. El timbrado, te voy a repetir, el timbrado es la muerte de un empresario. Si no tienes timbrado lo que realmente estás pagando y el trabajador lo prueba, te lo van a condenar y te va a ir hasta una multa para ti por no cumplirlo. Pero lo que principal que tenemos que entender, y esto lo quiero decir como una parte final a tu programa, es si tenemos un negocio, y eso se lo dejo porque hay una ley de lavado de dinero que nos afecta. Si tienes un negocio y ganas 5 millones al año y tú nada más tienes 3 trabajadores en el IMSS, ¿qué se supone? ¿Qué pasaría? Sí, pues es una empresa fantasma. Una empresa fantasma, una empresa de lavado de dinero. Entonces, desde ahí tenemos que reglamentar. Como yo gano, yo también tengo que tener las obligaciones. Por eso el Seguro Social tiene que llegar a tu empresa a ver cómo es que ganas tanto. Por eso ahorita el Seguro Social, el SAT y la Secretaría de Trabajo están de la mano. Porque esos 3 están pasando la información. Oye, esta empresa gana 5 millones. ¿Cuántos trabajadores te tiene reportado en el IMSS? No, pues me tiene con 5. Ah, chicos, con 5 ganas tanto. A ver, váyanlo a visitar, ¿por qué pasa? Y es donde caen las inspecciones, y vienen las multas, y vienen los problemas, y viene la corrupción. Entonces tenemos que empezar realmente, y lo que pretenden hacer este Tratado de Libre Comercio, que es un mandato de un beneficio para México, es ser buenos patrones, y también educar al patrón con el clima laboral a que sean buenos trabajadores. Un trabajador que gana bien lo correcto y está en una relación de trabajo, muy difícilmente te va a hacer algo, muy difícilmente te va a robar, porque está bien en su empresa. Pero si una empresa está mal y no le estás dando lo que realmente debe ganar, pues el mismo trabajador dice, pues veo a ver de dónde me ayudo porque me estás afectando. Eso sería para mí la temática. Entonces la reforma sí es buena porque va a beneficiar en varios aspectos, pero creo que la condición de México ahorita no está preparada. Económicamente no está preparado. Un juicio laboral ahorita de una empresa que viene con golpes económicos de una pandemia, la vas a acabar de rematar. Esa es la parte que me preocupa. No está en condiciones ahorita una empresa de poder invertir en pagar la aplicación de una norma 035, donde habla de las cuestiones del trabajador, de la buena relación de trabajo, porque no tiene 40 mil pesos para pagar ese sistema. En cuestiones económicas. El gobierno debe de bajar sus impuestos, darle más aportación al empresario para que crezca y de ahí se vuelva un buen patrón. Son factores económicos, financieros, fiscales, administrativos, todo. Así tendríamos que cerrar este año con un pensamiento más positivo. Sobre todo, el gobierno que nos da la oportunidad, pues ya está. Tenemos que aplicarnos nosotros a tener la forma como nos podemos defender. La reforma para mí llega en un mal momento, económico para el país. Una conciliación, si te valía 1,500 para un abogado, te va a costar 3,000 nada más ir al centro conciliatorio. Sí, puede ser, pero como tú bien lo dices, no es algo que instituyó el gobierno, no es un gobierno de que este tiene gobierno. 2 años, sino es algo que se le obligaron por el propio Tratado de Libre Comercio, ¿no? Claro. O sea, quiero pensar que si no había cumplimientos, pues había sanciones en cuanto al tratado. O sea que se entiende la complejidad por el aspecto de la pandemia, porque pues sí, afectó económicamente a todos, claro, ¿no? Pero tampoco fue algo que pudiera decir México, no lo hago, ¿no? No lo hago porque ya lo firmé. Exactamente, está la exigencia de claro, uno de el principal y más poderoso país, Estados Unidos, ¿no? que también le estaba exigiendo, ¿no? Inclusive hubo sanciones en periodos antes con Trump, con el acero y con el aluminio. Claro, porque este gobierno ha frenado el crecimiento del tratado, porque eso no le pareció a los otros gobiernos, porque el otro gobierno venía con ámbitos de hacer. Este gobierno realmente viene con otro sistema
que no es hacer el Tratado de Libre Comercio. Por eso le convenía siempre que estuviera otro presidente. Este presidente que entró a Estados Unidos va a exigir el cumplimiento a México, y lo vas a ver en las próximas noticias, porque ya salió el primer bloque de noticias diciendo Biden va a exigir el cumplimiento del Tratado de Libre Comercio a México. Y este gobierno dice, híjole, no están mis objetivos ahorita esto. Ni modo, lo vas a tener que hacer porque firmaste. Y es un beneficio el tratado, sí, porque vamos a evitar la famosa escape de trabajadores mexicanos allá, porque precisamente eso lo que va a hacer es homologar. Y el primer trabajo que va a hacer es lo económico, que se homologuen los salarios. O sea, son 3 pasos, o sea, importante. Ahorita fue un primer paso, el salario es 123.22, ahorita va a subir a 180 en la frontera, no sabemos cuánto va a subir el salario mínimo el siguiente año, pero vamos a tener, o sea, ellos ganan 330 tantos aproximadamente, una diferencia, un salario mínimo en Estados Unidos, o hasta más en otros estados, y México está en 123. ¿Cuántos años tenemos que llegar a cumplirlo? Pero eso es un objetivo económico de México, mejorar la economía de México para homologar los salarios, y es así, los 3 países del bloque del norte tengan las facultades para poder accionar en crecimiento. Sí, porque también fue exigencia de varios sindicatos de Estados Unidos el hecho de que decían, bueno, ¿cómo es posible que se vaya a hacer un tratado cuando solamente México puede mandar trabajadores acá, nosotros no podemos ir allá, porque allá ganamos menos? Por eso quieren la misma igualdad en la justicia, para que la gente la verdad, estimado amigo, ha sido un placer. Te voy a comprometer, gracias, realmente, para que vengas a platicar más adelante sobre esto, que es muy y en la cuestión sindical tengo un amigo que puedo traer para participar. Claro, me gustaría también poderlo invitar. La verdad que es muy interesante todo esto. Yo realmente quedé aún conociendo algunos otros aspectos. La verdad que el tiempo ya nos llegó, pero te voy a comprometer para que en otro programa más adelante podamos seguir platicando. Sí. Yo les recuerdo, como siempre, les voy a recomendar esta serie que se llama Dignidad, una serie chilena muy, muy interesante. Está en estas plataformas de paga para que ustedes lo puedan ver. Y nosotros nos despedimos. Yo agradezco a todos ustedes su compañía. Y gracias. Como siempre nos despedimos con una canción que se llama Mariposa Technicolor de Fito Páez. Nos vemos el próximo día miércoles. Adiós, bye. Tengo a Robelo. A Robelo.